Buen día, buenas tardes, buenas noches, según en qué momento se encuentren. Bueno, estamos en un encuentro más, ya hacia el final de justamente del taller 6, que es el que nos congrega y con el cual ustedes vienen haciendo cada uno sus avances. Justamente voy a compartir para este encuentro un PowerPoint. Vamos a compartir la pantalla. Bueno. En este encuentro, eh, que es el número 12 de los encuentros, justamente lo que venimos viendo, si hacemos una breve síntesis de lo que venimos tratando, es, ¿no? Empezamos en los primeros encuentros trabajando sobre las cuestiones más metodológicas propias de qué entendemos por investigación en ciencias sociales, vimos las características desde algunos autores. Vimos también acerca de cuáles son las características de los antecedentes, el marco teórico y en particular de el planteamiento del problema, ¿no? El planteamiento del problema y sus componentes, ¿no? En la unidad anterior estuvimos con objetivos y preguntas y justificación. Y bueno, en ese sentido, en este encuentro vamos a justamente dedicarnos a la hipótesis. Eh, para eso, en este encuentro vamos a tener un texto en particular, que es el texto de Klimovsky, que justamente se dedica en ese texto a la hipótesis. Klimovsky es un epistemólogo argentino, ¿no? Gregorio Klimovsky, que justamente dedica gran parte de sus trabajos a cuestiones epistemológicas. ¿Qué es lo epistemológico, no? Es justamente el estudio del conocimiento científico, ¿no? Mientras la metodología se dedica particularmente a el desarrollo de los métodos para la investigación, la epistemología se dedica justamente a identificar cuáles son las características problemáticas del conocimiento científico en general, ¿no? Entonces, Klimovsky plantea, bueno, que la hipótesis es un enunciado o un afirmado formulado por alguien o algunos en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, justamente entonces la hipótesis es un enunciado, una afirmación sobre la realidad. Cuando hacemos una hipótesis estamos justamente sosteniendo algún tipo de afirmación sobre la realidad. Entonces, eh, la hipótesis tiene distintos momentos, ¿no? La hipótesis como en estado de problema, y cuando nos referimos en estado de problema es cuando la hipótesis se encuentra planteada, ¿no? Y todavía no ha sido ni verificada o rechazada, ¿no? Cuando se verifica, la hipótesis es confirmada y por lo tanto sigue en vigencia, y cuando se rechaza, se descarta, ¿no? Entonces la hipótesis tiene esos distintos momentos. Hay una hipótesis de partida, ¿no? Una hipótesis que podríamos decir que es una hipótesis fundamental, y de esa hipótesis se derivan otras hipótesis, que son hipótesis derivadas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una hipótesis de la cual, como una especie de árbol, se desprenden múltiples ramas. Entonces, no sé, si la hipótesis que yo tengo es una hipótesis, por ejemplo, de que, el- por ejemplo, un ejemplo sociológico, podemos pensar en Pierre Bourdieu y los capitales. Entonces, Pierre Bourdieu plantea eh, el ejemplo como cuestión que más allá del capital económico, hay otros capitales que se ponen en juegos en distintos campos, y que esos capitales son formas justamente de legitimación de cada campo, eh, y que y ahí podríamos, por ejemplo, decir que esa teoría, que vamos a ver que está emparentado con la hipótesis, con la noción de hipótesis, es una hipótesis de la cual se derivan, o sea, decir que en la realidad
social no solamente tienen que ver el capital económico, sino otros capitales, entre ellos el capital cultural, el capital social, ¿no? Entonces, que esos capitales también gravitan sobre la estructuración del mundo social, ¿no? Y la reproducción del mundo social. Este ejemplo, uno podría decir que de eso se derivan un montón. De hecho, Bourdieu se dedica parte de sus libros, podríamos pensarlo como afirmaciones de esas hipótesis. Entonces se dedica a, por ejemplo, a ver qué pasa en el mundo jurídico, qué pasa en el mundo de la educación. Entonces, ahí tenemos hipótesis derivadas. Por ejemplo, una hipótesis derivada va a ser, en la educación, este capital se sostiene en base a que hayan capitales que no son puestos en formalidad muchas veces por las instituciones y organizaciones, pero sin embargo pesan. Entonces, esas serían hipótesis derivadas. En el mundo de la educación, el capital cultural tiene un peso específico, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de hipótesis de lo que en términos, por ejemplo, de los autores que veíamos al comienzo de la materia, podríamos llamar como una teoría sustantiva, y de esa teoría sustantiva se desprenden teorías que son, eh, que están ancladas a esa teoría sustantiva. Entonces, Klimovsky continúa con su explicación lógica justamente y dice que esta característica de las hipótesis y la deducción es justamente, valga la redundancia, anclada a la característica deductiva. ¿Qué quiere decir la característica deductiva? Que de una determinada, que se deducen de determinadas afirmaciones, determinadas comprobaciones que quiero hacer. Y que de una realidad, de una hipótesis fundamental se desprenden otras hipótesis porque están dentro de la misma lógica deductiva, o sea, de una deducción de la teoría principal o de la hipótesis principal. Entonces, Klimovsky dice, además de lo deductivo, del método hipotético deductivo, que así se llama este método, donde constantemente estoy buscando corroborar mi hipótesis, tendríamos que agregarle al nombre hipotético deductivo observable. ¿Por qué observable? Justamente observable porque el paso siguiente a la constitución de la hipótesis, ¿cuál es? Es justamente eh, el buscar corroborar en lo empírico esa hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, ustedes podrán pensar cómo sus afirmaciones se desprenden de las teorías que ustedes han tomado y a su vez que ustedes van a ir a corroborar de distintas maneras y de distintos enfoques metodológicos, sea cuantitativo o cualitativo, esas hipótesis, ¿sí? Este planteo de Klimovsky tiene mucho de la cuestión de los paradigmas del epistemólogo Kuhn, ¿no? Kuhn plantea justamente que hay paradigmas en el mundo científico y que esos paradigmas tienen sus auges y sus caídas, ¿no? Entonces, que justamente una de las cuestiones que Klimovsky comparte, que en realidad una de las características del conocimiento científico es que debe estar constantemente sujeto a la posibilidad, primero, de que haya múltiples explicaciones para los fenómenos, sociales en particular, pero en general, que no haya veto de ningún tipo a esas posibles afirmaciones, ¿no? Eh, que podríamos pensar que es distinto a otros mundos del conocimiento o de la experiencia humana, como por ahí el religioso o el mundo de lo ético, ¿no? En el mundo científico puedo presentar todas las explicaciones posibles, ¿no? Y después voy a tratar de corroborarlo en la realidad. Entonces, el otro elemento es el elemento de que las hipótesis tienen vida y muerte. Él dice, a medida que ponga la hipótesis en mayor prueba con la realidad, haga mayores intentos por falsearla, por rechazarla, la hipótesis se vuelve más fuerte. Pero en algún momento sabemos que históricamente, Klimovsky de hecho da varios ejemplos, las hipótesis en algún momento dejan de tener corroboración porque justamente en términos de Kuhn cambia el paradigma, ¿no? Entonces, ¿de qué veníamos justamente? Veníamos particularmente pensando en sus proyectos de
hice como, volviendo sobre el esquema de lo que habíamos visto en los encuentros anteriores, un mapa del proyecto o plan de investigación que ustedes están desarrollando, ¿no? Veníamos viendo que los antecedentes se desprende, o sea, de aquellos trabajos que se vuelcan sobre una determinada, sobre la temática específica que se investiga, se desprende un marco teórico, ¿no? Que el marco teórico justamente son las afirmaciones que yo voy a tomar, diríamos, mis anteojeras, mis anteojos sociales y científicos para ver la realidad social. Entonces, veíamos que el planteamiento del problema, que es lo que tratamos en el taller, tiene en sus partes, tanto en la pregunta-problema como en el objetivo, fundamentalmente, una teoría determinada, ¿no? Y entonces por eso está la flecha también en el otro sentido, en el sentido del planteamiento a los antecedentes, porque si bien el planteamiento del problema suele estar en un momento previo a los antecedentes, es una ida y vuelta en la construcción. ¿Por qué? Porque para ustedes tener los objetivos y las preguntas, tienen que haber hecho también los antecedentes. O sea, es un ida y vuelta, diríamos, en la construcción. Y el otro elemento que se desprende después de haber pasado por los antecedentes y el marco teórico es la hipótesis. Esto no lo desarrolla Klimovsky, sino que es parte de lo que nosotros tenemos que comprender para ubicar la hipótesis. La hipótesis entonces se supondría, según cuál sea el enfoque cuantitativo o cualitativo, que para que mi hipótesis tenga la mayor fuerza posible, tiene que contar con antecedentes. Entonces, ¿los antecedentes qué son? Me indican, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del capital cultural. En los antecedentes yo presento todos los trabajos que se dedicaron a un determinado tema. Por ejemplo, voy a tomar capital cultural entre estudiantes de la Universidad Nacional del Chaco Austral y su importancia al momento de la evaluación o la conceptuación de parte de los docentes, ¿no? Entonces, en los antecedentes voy a leer, por ejemplo, todos los trabajos sobre capital cultural, Bourdieu, sobre trabajos específicos sobre qué pasa con el capital cultural en los estudiantes universitarios y la conceptuación o evaluación de esos estudiantes, ¿no? De allí con algunos trabajos voy a acordar y con otros no, pero de allí se desprende el marco teórico. Entonces, el marco teórico justamente es de todos esos trabajos que yo leí, con cuáles concuerdo y cuáles voy a usar para leer y para ver mi problema. Entonces, mi marco teórico, por ejemplo, haciendo un esquema muy, 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 muy simplificado, simplemente como para el ejemplo. Decimos, bueno, entendemos que en mi marco teórico yo digo, entiendo que capital cultural son los bienes y las capacidades culturales que pueden ser objetivados, como por ejemplo los títulos, los instrumentos de música, los libros, eso está objetivado, es un capital cultural objetivado. Y el capital cultural subjetivado, ¿no? Con lo cual yo porto, por ejemplo, los saberes, los gustos, ¿no? Estamos hablando de esas cuestiones. Entonces voy a decir que eh, ya ahí ya tengo lo que llamaríamos, cada uno de esos capitales son dimensiones. Entonces ahí tengo mi marco teórico. Y del marco teórico se desprende, o yo tiendo a desprender porque leí todos los trabajos de los antecedentes y comprendo que va a haber una dimensión que va a ser preponderante o que va a tener mayor importancia, podría ser con cualquier otro tema, y hay infinidad de temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a decir que una de esas dimensiones es mayoritaria, ¿no? Entonces, ahí estoy haciendo justamente un ejercicio en el cual tengo que ir a corroborar esa hipótesis a lo observable, ¿no? A la realidad empírica. Ahí ya viene el paso posterior, que es plantear con qué metodología, pero tanto el marco teórico como la hipótesis están imbuidas de un enfoque, ¿no? Va a ser lo mismo hasta cómo redacto la hipótesis si el enfoque es un enfoque cuantitativo, donde lo que busco es medir, que uno cualitativo.
Eso también es importante tenerlo en cuenta al momento de redactar. Entonces, eh, en esta filmina lo que comparto con ustedes justamente es cuáles son los componentes y tipos de hipótesis. Primero, la hipótesis es una afirmación. Podríamos asimilarlo con una teoría, ¿no? Y también la podemos pensar como la respuesta a la pregunta problema, ¿no? Nuestra hipótesis es la respuesta a la pregunta que nosotros nos hicimos. Entonces, pensémoslos en vínculo con los componentes que veíamos del objetivo y la pregunta problema. En este caso, los componentes son un concepto afirmando con qué dimensiones, una unidad de análisis y un tiempo y un lugar. Siempre buscando la precisión de lo que afirmo, porque estamos en un conocimiento de determinadas características. Y finalmente, o como parte de esta cuestión, hay tipos de hipótesis según cuál sea el propósito y el enfoque. Esto es como elementos que agregamos para pensar la hipótesis. ¿Cuáles son esos propósitos? Lo que venimos viendo en los diseños de investigación. Entonces tenemos, por ejemplo, el propósito descriptivo, el propósito explicativo y el propósito exploratorio, ¿no? Si mi hipótesis es explicativa, va a tener que tener clara una causa y una consecuencia, ¿no? Si mi hipótesis es descriptiva, que es la que en general sugiero para un primer trabajo de investigación, ¿no? Describir, ver qué es lo que sucede, si sucede lo que yo entiendo que va a suceder, sin buscar validar una causa y un efecto, porque eso implica la búsqueda de corroboración de eso, ¿no? De la medición de eso, o en todo caso de la corroboración en términos cualitativos, ¿no? Entonces, para esto traje simplemente compartir un ejemplo, y es que redacto una posible redacción entre los docentes de la UNCAUS en noviembre del 2022 será más valorado al momento de conceptuar a sus estudiantes el capital social de tipo objetivado que aquel subjetivado. Entonces, acá, ¿cuál es el concepto central? Capital cultural de estudiantes universitarios de la UNCAUS. ¿Cuáles son las dimensiones? Capital social de tipo objetivado y capital social de tipo subjetivado. O sea, todo esto lo definí en el marco teórico. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo es noviembre del 2022 y el lugar la UNCAUS. O sea, son estudiantes que podríamos definir más en fino si son presenciales o son estudiantes de modalidad virtual. Pero bueno, acá justamente entonces estamos dando una respuesta, una afirmación que yo lo que voy a hacer como paso posterior sería justamente ir a confirmar o a rechazar en la realidad, ¿sí? Eh, y podemos pensarlo también en tónica de una respuesta a la pregunta-problema, que básicamente es esa. ¿Cuál sería mi pregunta-problema? ¿Cuál es la importancia de los tipos de capital cultural al momento de la conceptuación de los estudiantes de parte de los docentes de la UNCAUS en noviembre del 2022? ¿No? Ahí tenemos la pregunta y la afirmación, ¿no? Eh, Simplemente a modo de reflexión, fíjense como venimos señalando, tanto los antecedentes como el marco teórico son condiciones de posibilidad para que haya una hipótesis, así como para que haya una pregunta o un objetivo. O sea, si bien no hay una linealidad, porque yo puedo ir agregando antecedentes, afinar y precisar mi marco teórico, sí que hay una necesidad de que esas partes estén construidas. Por lo tanto, cada cual deberá evaluar en qué lugar está, pensar, hacer un ejercicio de autorreflexión acerca de en qué situación está. Bueno, nos estamos viendo en los próximos encuentros y espero que anden muy bien. En todo caso, nos contactamos por el aula virtual, ¿sí?